Encontré una reliquia prohibida, y ahora el destino del mundo está en mis manos. Nunca creí en las historias sobre artefactos malditos. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los ingenuos, advertencias exageradas para mantenernos lejos de lo desconocido. Hasta que encontré la reliquia. No fue un hallazgo planeado. No seguí mapas ni resolví acertijos en ruinas antiguas. Solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. O quizá, en el momento exacto. Todo comenzó con un encargo simple. Un hombre me pagó para recuperar un objeto de una excavación privada en las afueras de la ciudad. No pregunté detalles. Solo quería el dinero. Pero cuando llegué, encontré algo que no esperaba, una caverna oculta, más antigua que cualquier construcción que conociera, con símbolos grabados en sus paredes que parecían moverse bajo la tenue luz de mi linterna. En el centro de la cueva, rodeada por inscripciones desgastadas, estaba la reliquia. Era pequeña, del tamaño de mi puño, y su superficie era de un metal oscuro con grabados que no reconocí. Apenas la toqué, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí algo despertar. Como si la reliquia me estuviera esperando. Un zumbido me llenó la cabeza, imágenes que no entendía se proyectaron en mi mente. Edificios en llamas, sombras moviéndose en los rincones del mundo, algo, mirándome. Debería haberla dejado ahí. Debería haber salido corriendo. Pero la agarré, y en ese instante, el suelo tembló. Las inscripciones en las paredes se iluminaron con un resplandor antinatural. Un viento imposible recorrió la cueva y, por un instante, sentí que el tiempo se detenía. El aire era denso, pesado. Luego, todo quedó en silencio. Con la reliquia en mi bolsillo, salí de la cueva, sintiendo que algo me seguía. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Las noches se volvieron inquietas. Al cerrar los ojos, las imágenes volvían, más claras, más aterradoras. Voces que no reconocía susurraban en un idioma que jamás había escuchado. Algunas noches despertaba sin recordar haber dormido, con la sensación de que algo se había movido en mi habitación. Intenté deshacerme de la reliquia. La lancé a un río, la enterré en un descampado, pero siempre volvía a aparecer en mi bolsillo. Era como si estuviera atada a mí de una forma que no comprendía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la única que la quería. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí que me vigilaban. No era paranoia. Las sombras en los callejones parecían moverse, los murmullos en la distancia se volvían más nítidos. Cuando entré a mi departamento, la puerta se cerró sola detrás de mí. El miedo se arraigó en mi pecho. Había despertado algo, y ahora, no estaba seguro de si podría detenerlo. Los días siguientes fueron un infierno. Golpes en mi ventana en mitad de la noche, pisadas en el pasillo cuando nadie más estaba en casa. Mi reflejo en el espejo parecía demorarse un segundo más en moverse que yo. El teléfono sonaba, pero cuando contestaba, solo había un susurro, como si alguien estuviera respirando en la línea. Desesperado, busqué respuestas. Me sumergí en foros de ocultismo, visité librerías antiguas, incluso contacté a un supuesto experto en artefactos místicos. Pero nada me preparó para lo que estaba por descubrir. La reliquia no era solo un objeto. Era una prisión. Y ahora, la puerta estaba abierta. Las noches siguientes se volvieron insoportables. Sentía miradas tras mi espalda incluso en plena luz del día. Mis pesadillas comenzaron a mezclarse con la realidad, al punto de que a veces despertaba sin recordar cómo había llegado a ciertos lugares. Una vez, abrí los ojos en medio de un bosque a las afueras de la ciudad, con las manos cubiertas de tierra y sin recordar cómo había llegado allí. La reliquia seguía en mi bolsillo. Un día, desperté con una marca en mi muñeca. Era una espiral grabada en mi piel, como un tatuaje antiguo. Pero no recordaba habérmelo hecho. Al tocarlo, un dolor agudo recorrió mi brazo y una voz resonó en mi cabeza: «Ya no puedes escapar». Ese fue el momento en el que supe que mi vida tal como la conocía había terminado. Lo que sea que había despertado, me había reclamado. Traté de huir. Me subí a un tren sin rumbo fijo, dejé mi teléfono atrás, cambié de nombre al registrarme en un motel de carretera. Pero cada noche, la reliquia me recordaba que escapar era una ilusión. El reflejo en los espejos me devolvía una imagen que no era del todo mía, como si algo más me estuviera observando desde dentro de mi propia piel. La espiral en mi muñeca ardía con fuerza cada vez que intentaba alejarme demasiado. Finalmente, en un pueblo olvidado en medio de la nada, alguien me encontró. No un extraño cualquiera.
Un hombre con ojos tan viejos como el mundo, con cicatrices que narraban historias de cosas que no deberían existir. «Sabes lo que tienes, ¿verdad?», dijo con voz grave, mirándome como si ya conociera mi respuesta. No respondí. No hacía falta. Si sigues huyendo, solo harás que despierte más rápido. Su mirada era un aviso, pero también una invitación. Ven conmigo si quieres vivir lo suficiente para entender lo que has liberado. ¿Era eso o seguir perdiéndome en la locura? Y así comenzó la siguiente fase de mi pesadilla. A medida que nos alejábamos del pueblo, sentí la presión en mi muñeca intensificarse. Era como si algo en mi interior luchara contra la decisión de seguir a aquel hombre. Los árboles se cerraban sobre nosotros mientras nos adentrábamos en la espesura de un bosque que parecía más viejo que el mundo mismo. La reliquia no es solo un objeto, dijo de repente, rompiendo el silencio. Es un faro. Y ahora, ellos saben dónde estás. Mis piernas se detuvieron involuntariamente. La piel se me erizó. Antes de que pudiera preguntar a quién se refería, un sonido gutural se alzó en la distancia. Un gruñido bajo, inhumano, que me hizo contener la respiración. «Corre», dijo él, sin dudarlo. Y sin pensarlo 2 veces, lo hice. Corrí. No pensé en nada más que en poner distancia entre mí y aquel sonido gutural que había quebrado la quietud del bosque. Las ramas arañaban mi piel, los arbustos se enredaban en mis piernas, pero no me detuve. A mis espaldas, el gruñido se convirtió en un chillido desgarrador, un sonido que me hizo entender que aquello que nos perseguía no era humano. El hombre que me había encontrado corría a mi lado con pasos firmes y controlados, como si estuviera acostumbrado a huir de cosas como esta. No dijo nada hasta que, tras varios minutos de frenética carrera, nos ocultamos detrás de una formación rocosa cubierta de musgo. Me tapó la boca con una mano callosa y áspera, indicándome con la mirada que guardara silencio. El aire se volvió denso, cargado de algo que me erizó la piel. Algo se movía entre los árboles. No vi más que sombras deformes entre la maleza, pero sentí su presencia con una certeza aterradora. No era una sola criatura. Eran varias. Y nos estaban buscando. El hombre sacó un cuchillo de su cinturón, un arma tosca con una hoja que parecía brillar débilmente bajo la luna. Apenas hizo el ademán de moverse cuando uno de los seres pasó a escasos metros de nuestra posición. No lo vi con claridad, pero el hedor a carne en descomposición que lo acompañó me revolvió el estómago. Contuve la respiración. Los segundos se alargaron como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sabía que si hacía el más mínimo ruido, sería el final. Finalmente, los gruñidos se alejaron. No porque hubieran renunciado a su búsqueda, sino porque parecían haber encontrado otro rastro. Algo más había llamado su atención. Cuando estuve seguro de que nos habíamos librado de ellos por el momento, solté el aire contenido. «¿Qué diablos fue eso?», susurré, aún sintiendo el temblor en mis piernas. El hombre no respondió de inmediato. Se pasó una mano por la cara y miró en dirección a donde las criaturas habían desaparecido. «Sombras errantes», dijo finalmente. «No deberían estar aquí todavía. No tan pronto». Su respuesta me dejó más preguntas que respuestas, pero no tuve oportunidad de insistir. Me indicó con un gesto que debíamos seguir moviéndonos. «Tienes que entender algo», continuó mientras avanzábamos a paso apresurado. «La reliquia que llevas no solo es un objeto de poder. Es una llave. Y hay cosas en este mundo que llevan siglos esperando a que se abra la puerta». «¿Qué significa eso?», pregunté, intentando seguirle el ritmo mientras mi cabeza daba vueltas. «Significa que lo que despertaste no puede ser detenido tan fácilmente», dijo, con una seriedad que me heló la sangre. «Y que, te guste o no, ahora eres parte de esto». Seguimos caminando hasta encontrar una pequeña cabaña oculta entre la maleza. Parecía vieja, pero resistía el paso del tiempo. El hombre me hizo una seña para que entrara primero. La madera crujió bajo mis pies cuando crucé el umbral. «Descansa», ordenó él, cerrando la puerta tras nosotros. «Tendremos que movernos antes del amanecer, pero antes necesitas respuestas». Se sentó frente a la chimenea y sacó de su mochila un pequeño libro con una portada de cuero gastada. Sus manos recorrieron la cubierta con la reverencia de quien maneja algo peligroso y sagrado a la vez. «Este diario pertenece a alguien que, como tú, encontró la reliquia y trató de comprender su poder», dijo mientras me lo entregaba. «Lee. Quizá descubras lo que está por venir». Tomé el libro con dedos temblorosos. En su interior,
Las páginas estaban llenas de símbolos y anotaciones escritas con una caligrafía apresurada. Algunas estaban tachadas con furia. Otras estaban manchadas de lo que parecía sangre seca. Cuando leí la primera línea, supe que mi pesadilla apenas había comenzado. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras inquietantes en las paredes de la cabaña. Pasé las páginas del diario con manos temblorosas, leyendo fragmentos de un relato escrito por alguien que había estado en mi lugar antes que yo. El portador nunca podrá huir de su destino. La reliquia no solo es una llave, es un pacto sellado en la sangre de aquellos que la tocan. Yo intenté escapar. Y ahora solo quedan cenizas. Mi estómago se contrajo. Levanté la vista hacia el hombre que me había traído hasta aquí. ¿Quién escribió esto? Pregunté con la garganta seca. El hombre exhaló pesadamente antes de responder. Alguien que falló en entender lo que realmente tenía en sus manos, dijo con gravedad. Y alguien que pagó el precio por ello. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Seguí leyendo, absorbiendo cada palabra del diario como si mi vida dependiera de ello. Y tal vez lo hacía. Las siguientes páginas describían rituales, advertencias y nombres que no reconocía. Sin embargo, había un símbolo que me resultaba inquietantemente familiar, la misma espiral que había aparecido en mi muñeca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto, murmuré, señalando la marca en mi piel y luego el símbolo en el diario. ¿Qué significa realmente? El hombre se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando la luz del fuego. Significa que ya no eres solo un hombre con una reliquia, susurró. Significa que te has convertido en su guardián. O en su sacrificio. Guardé silencio, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Entonces, las llamas de la chimenea parpadearon, oscilando de un lado a otro, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Algo cambió en la cabaña, una presencia silenciosa se instaló en cada rincón de la habitación. El hombre se puso de pie con rapidez, aferrando su cuchillo con fuerza. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando algo que yo no podía ver. Nos encontraron, susurró, con una urgencia que me erizó la piel. Antes de que pudiera preguntar quién o qué nos había encontrado, un golpe seco sacudió la puerta. Luego otro. Y otro. El aire se llenó de un murmullo grave, palabras en un idioma desconocido resonaban desde más allá de la puerta. No hagas ruido, me ordenó el hombre, apagando las luces con un movimiento rápido. El diario tembló en mis manos, como si algo dentro de él estuviera reaccionando. Miré la espiral en mi muñeca, que ahora ardía con un resplandor rojizo. Las sombras fuera de la cabaña se movieron. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. La puerta se abrió con una violencia que hizo temblar los cimientos de la cabaña. Una ráfaga de viento gélido se coló en el interior, apagando de golpe las llamas de la chimenea. El murmullo fuera se transformó en un siseo constante, como si decenas de voces estuvieran hablando a la vez en un idioma que no entendía. El hombre reaccionó primero. Se interpuso entre la puerta y yo, sosteniendo su cuchillo con firmeza. Su respiración era pausada, pero su mirada estaba cargada de tensión. Yo, en cambio, sentía mi cuerpo paralizado por el miedo. Algo cruzó el umbral. No era una figura definida. Era una sombra que parecía cambiar de forma a cada segundo, su silueta distorsionada por la penumbra. Ojos incandescentes brillaban desde su interior, mirándome con una intensidad imposible de soportar. Mi pecho se contrajo con un terror instintivo, primitivo. Atrás, gruñó el hombre, sin apartar la vista de la cosa que teníamos delante. El ser avanzó lentamente. Cada paso que daba hacía que la temperatura descendiera aún más. Mi aliento se volvió vapor frente a mis ojos. La madera crujió bajo su peso, aunque no parecía tener un cuerpo físico. La oscuridad se condensaba a su alrededor, retorciéndose como un torbellino de pura malevolencia. El portador debe pagar, susurró la sombra. El sonido no provenía de una sola boca. Era una amalgama de voces superpuestas, como si muchas entidades hablaran a la vez. Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Algo dentro de mí reconocía a esas palabras. No porque las hubiera escuchado antes, sino porque sentía que habían estado dentro de mí desde el momento en que toqué la reliquia. El hombre dio un paso adelante y alzó su cuchillo. La hoja comenzó a brillar con un resplandor azul intenso. No aquí, dijo con voz firme. El ser se detuvo. Sus ojos se posaron en el arma, y por un instante, pareció dudar. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, sofocante.
Sabía que si aquella cosa decidía atacar, no teníamos muchas oportunidades de salir con vida. No puedes ocultarlo, susurró la sombra. No puedes huir. Sentí una presión en mi cabeza, como si algo estuviera intentando entrar. Un dolor punzante me recorrió el cráneo y grité. La marca en mi muñeca ardió con una intensidad insoportable. Por un instante, mi visión se volvió negra. No estaba en la cabaña. Estaba en otro lugar. Un vacío infinito de sombras que se retorcían y susurraban a mi alrededor. Y en el centro de todo, una figura esperaba. No pude verla con claridad. Solo sentí su presencia. Antigua. Imponente. Y furiosa. Devuélvela, susurró. Volví en mí con un jadeo, el sudor cubriendo mi rostro. El ser frente a nosotros se movió, su cuerpo distorsionándose aún más. Por primera vez, parecía impaciente. El hombre no esperó más. Hizo un movimiento rápido con su cuchillo y cortó el aire. Un destello de luz atravesó la cabaña y la criatura chilló. Su silueta se fragmentó y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en un torbellino de sombras. El silencio se instaló en la cabaña. Yo seguía en el suelo, intentando recuperar el aliento. La marca en mi muñeca seguía brillando con una intensidad antinatural. El hombre guardó su cuchillo y me miró con una expresión grave. No tenemos mucho tiempo, dijo. Ahora que saben dónde estamos, vendrán más. Yo aún no podía hablar. Solo miré la puerta abierta, sintiendo el eco de aquella voz en mi mente. Devuélvela. Pero, ¿cómo podía devolver algo que ya me había reclamado? Antes de que pudiera decir algo, el hombre se acercó a la mesa de la cabaña y tomó un mapa arrugado. Lo extendió frente a nosotros, señalando un punto con el dedo. Aquí, dijo. Si queremos sobrevivir, debemos llegar a este lugar antes del anochecer. Miré el mapa con el ceño fruncido. Era una zona del bosque que no reconocía, alejada de cualquier rastro de civilización. ¿Qué hay ahí? Pregunté con voz áspera. Respuestas, respondió él, cerrando el mapa de golpe. Y tal vez, una oportunidad de deshacer esto antes de que sea demasiado tarde. El viento volvió a soplar con fuerza fuera de la cabaña, como si algo estuviera rodeándonos. Las sombras más allá de la ventana parecían moverse, acechándonos desde la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Estamos seguros aquí? Pregunté en voz baja. El hombre negó con la cabeza. No por mucho tiempo. La barrera que nos protege se debilita cada vez que usamos la reliquia. Apreté los labios. La reliquia. La miré por primera vez con miedo real. No solo me había traído visiones y pesadillas. Ahora tenía seres salidos de la nada queriendo tomarla, y probablemente a mí con ella. Mañana, al amanecer, nos iremos, continuó el hombre. Pero debemos estar listos. Si nos encuentran antes. No terminó la frase. No hacía falta. Suspiré, pasando una mano por mi rostro. Me obligué a levantarme y miré al hombre directamente a los ojos. Dime qué debo hacer. Él sostuvo mi mirada por un largo segundo antes de asentir. Descansa mientras puedas. Mañana será el inicio de una cacería. Y tú eres la presa. Me recosté en una esquina de la cabaña, sin poder pegar ojo. El viento silbaba entre las rendijas de la madera, y cada sombra en la pared parecía moverse con vida propia. El hombre también permanecía en vela, afilando su cuchillo con paciencia. ¿Cómo te llamas? Pregunté después de un rato de silencio. Le tomó un momento responder. Dante, dijo finalmente. Asentí, repitiendo el nombre en mi mente. No importaba quién fuera antes, ahora era el único que podía ayudarme. Y en este mundo de sombras y amenazas, necesitaría toda la ayuda posible. El amanecer llegó con un resplandor pálido, apenas perceptible a través del espeso follaje del bosque. No había dormido. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento contra la cabaña, me mantenía en alerta. Dante tampoco había descansado. Su cuchillo seguía en su mano, su postura tensa, como si esperara que algo irrumpiera en cualquier momento. Es hora, dijo en voz baja. Asentí, tragando saliva. Me puse de pie con las piernas entumecidas. No podía permitirme dudar. Salimos de la cabaña con cautela, el aire frío pegándose a nuestra piel. El bosque nos envolvía en sombras aún más oscuras de lo habitual. Un silencio espeso se extendía entre los árboles, como si la naturaleza misma contuviera la respiración.
Dante me entregó una pequeña bolsa de cuero. Lleva esto contigo. Si nos separan, no te detengas, sigue la marca que dejé en los árboles. Y bajo ninguna circunstancia abras la bolsa. La tomé con manos temblorosas. Algo en su peso me incomodaba, pero no hice preguntas. Sabía que en este momento, cada segundo perdido nos acercaba más a la muerte. Caminamos a paso firme, sorteando raíces y troncos caídos. Mi respiración se acompasaba con el ritmo de nuestros pasos. Pero no tardé en notar que no estábamos solos. El susurro comenzó de nuevo. Un murmullo grave, como si el bosque entero estuviera susurrando mi nombre. Miré a Dante con los ojos abiertos de par en par. Él ya había desenfundado su cuchillo, su expresión sombría. No te detengas, ordenó. Pero el camino que teníamos delante se oscureció de golpe. Las sombras se alzaron de la tierra como un humo espeso, formando figuras retorcidas que se movían con espasmos antinaturales. Sus ojos brillaban con un rojo opaco, su presencia drenaba el calor del aire. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Dante me empujó. «Corre». Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el peso invisible de aquellas criaturas siguiéndonos entre los árboles. Sus murmullos se convertían en gritos distorsionados, exigiendo algo que no entendía. Mi corazón martilleaba en mis oídos. El suelo se volvía inestable bajo mis pies, como si el bosque mismo tratara de detenerme. Unas ramas se enredaron en mi brazo, aferrándose como dedos huesudos. Grité, tratando de zafarme. Dante apareció a mi lado en un parpadeo. Su cuchillo rasgó las ramas con precisión quirúrgica. Me tomó del brazo y me obligó a seguir corriendo. «No te detengas», repitió con fiereza. Las criaturas nos rodeaban, apareciendo entre los árboles en cada dirección. Su forma no era completamente sólida, como si se movieran entre este mundo y otro. Sentí la marca en mi muñeca a arder de nuevo. Un chillido estridente rompió el aire. Algo nos golpeó por la espalda, lanzándonos al suelo. Rodé por la tierra húmeda, mi cuerpo cubierto de hojas y lodo. Levanté la vista y vi como una de las sombras se cernía sobre Dante, sus dedos huesudos extendiéndose hacia él. Sin pensar, tomé una piedra y la lancé con todas mis fuerzas. Impactó en la cabeza de la criatura, haciéndola tambalearse lo suficiente para que Dante se liberara. Aprovechamos el momento y seguimos corriendo, pero mi cuerpo empezaba a flaquear. Las piernas me pesaban, mi respiración era entrecortada, y la marca en mi muñeca ardía como fuego líquido. «Estamos cerca», dijo Dante, sin dejar de avanzar. «Solo aguanta un poco más». Pero las sombras no nos iban a dejar ir tan fácilmente. De repente, el suelo bajo mis pies se abrió. No supe si fue real o un truco de la mente, pero en un instante, me vi cayendo. El bosque desapareció, la oscuridad me envolvió y la sensación de caída pareció eterna. Lo último que escuché fue la voz de Dante llamándome, perdiéndose en el eco del vacío. Cuando desperté, no estaba en el bosque. Estaba en un lugar que no reconocía. Un cielo púrpura se extendía sobre mí, y la tierra bajo mis manos era fría y dura, con un tono grisáceo que no parecía natural. Me incorporé con dificultad, mi cuerpo aún temblando. La bolsa de cuero seguía en mi poder. Miré a mi alrededor. No había rastros de Dante ni de las sombras. Estaba solo. Y algo me decía que este lugar no pertenecía al mundo que conocía. Un crujido resonó detrás de mí. Me giré de golpe, con el pulso acelerado. A unos metros de distancia, una figura emergió de la neblina. No era una sombra, pero tampoco un humano. «Bienvenido», susurró la figura con voz gutural. «Has cruzado el umbral». Mi garganta se secó. La criatura tenía la piel cenicienta y los ojos completamente negros, sin pupilas. Su presencia me heló hasta los huesos. «¿Dónde estoy?», logré preguntar con la voz quebrada. La criatura sonrió. Sus dientes eran afilados, demasiado largos. «En el otro lado», respondió, acercándose un paso más. «Y nadie regresa de aquí sin pagar un precio». Di un paso atrás, mi mente buscando desesperadamente una salida. La criatura inclinó la cabeza, observándome con una paciencia depredadora. Sentí mi piel erizarse. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No es lo que yo quiero», corrigió, «sino lo que la reliquia exige». Mi estómago se revolvió. Bajé la vista a la bolsa de cuero en mi mano.
Algo dentro de mí me decía que el precio que debía pagar no era algo que estuviera dispuesto a entregar. El aire en este lugar era denso, pesado, con un olor metálico que se quedaba impregnado en la garganta. La criatura frente a mí no apartaba sus ojos negros de mi rostro, estudiándome como si ya conociera mi respuesta antes de que yo la formulara. No estaba aquí por accidente, eso lo sabía. Pero lo que aún no entendía era qué significaba realmente el otro lado. Apreté la bolsa de cuero contra mi pecho. Dante me había advertido que no la abriera, y aunque cada fibra de mi ser gritaba curiosidad, algo me decía que hacerlo sería mi condena. La reliquia ya ha elegido su camino, susurró la criatura con su voz gutural. Pero aún puedes decidir cómo termina tu historia. Mi piel se erizó. No quería hacer ningún trato con este ser. Sabía que en el mundo de las sombras, nada era gratuito. No quiero nada de ti, logré decir, con la voz más firme de lo que esperaba. La criatura sonrió. Sus dientes afilados destellaron bajo el resplandor púrpura del cielo. Oh, pero ya tienes algo de mí, dijo, señalando mi muñeca. Bajé la vista. La marca en mi piel brillaba con una intensidad antinatural, como si respondiera a la presencia de la criatura. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué me han hecho? Pregunté con el corazón latiéndome en el pecho. No es lo que te han hecho, respondió con calma. Es lo que te han convertido. Las palabras se clavaron en mi mente como un cuchillo. Mi respiración se volvió errática. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero la niebla oscura que rodeaba el lugar parecía moverse con vida propia, como si me estuviera atrapando en un laberinto sin fin. No estoy aquí para quedarme, dije con un intento de determinación. Eso no depende de ti, la criatura inclinó la cabeza. La reliquia ya ha cobrado su deuda. Ahora, debes pagar tu precio. ¿Qué precio? Mi voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido. Tu pasado o tu futuro, susurró la criatura, dando un paso más cerca. Debes elegir. El frío se instaló en mis huesos. No entendía. ¿Mi pasado o mi futuro? La confusión me nubló la mente, pero entonces, imágenes comenzaron a invadir mi cabeza. Momentos de mi vida que conocía, recuerdos que eran míos, pero también destellos de un futuro que aún no había vivido. Vi a Dante enfrentándose a sombras aún más grandes, a una ciudad envuelta en fuego y a mí mismo de pie frente a un abismo sin fin. Elige, insistió la criatura, su voz vibrando en mi cabeza. ¿Mi pasado, o mi futuro? ¿Qué significaba eso? ¿Renunciar a mis recuerdos? ¿Olvidar quién era? ¿O condenarme a no tener un futuro en absoluto? El eco de su voz me taladró los oídos. Sabía que cualquier respuesta tenía consecuencias. Pero si quería sobrevivir, tendría que tomar una decisión. ¿Y si no elijo? Pregunté, con un hilo de voz. La criatura dejó escapar una risa profunda, un sonido que parecía arañar la realidad misma. Entonces el destino elegirá por ti, su tono se volvió grave. Y te aseguro que no será piadoso. Mi mente se debatía entre la desesperación y la lógica. Había cosas en mi pasado que no quería perder, pero también había un futuro que, aunque incierto, aún podía escribir. Tragué saliva y levanté la mirada, enfrentándome a esos ojos sin fondo. Quiero saber qué hay en la bolsa, dije finalmente. La criatura enarcó una ceja y sonrió con malicia. Entonces, ábrela y descubre el precio que pagarás. Con manos temblorosas, desaté la cuerda que sellaba la bolsa. El aire a mi alrededor pareció vibrar con anticipación. La abrí lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Dentro, algo relucía con un brillo pálido. No era un objeto común. Era un fragmento de algo mayor, una pieza rota de lo que parecía ser una especie de espejo ennegrecido. Su reflejo distorsionaba la realidad, mostrando imágenes fugaces de momentos que no reconocía. Un campo de batalla en llamas, un rostro cubierto de lágrimas, una figura encapuchada sosteniendo la reliquia. La criatura se inclinó sobre mí, su expresión fascinada. El espejo de los destinos, murmuró. No esperaba que fueras el portador. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué significa eso? Susurré. Significa, dijo la criatura, relamiéndose los labios, que ahora la decisión es aún más difícil. No solo eliges entre tu pasado y tu futuro, sino que decides cuál de los dos sigue existiendo. Las imágenes en el fragmento se sucedían a una velocidad vertiginosa, mostrándome vidas que no recordaba y futuros que no entendía. El espejo parecía cobrar vida, pulsando con cada latido de mi corazón.
Mis manos temblaban al sostenerlo. Si elijo mi pasado, susurré, sintiendo el peso de las palabras. Perderás cualquier oportunidad de cambiar tu destino. Seguirás siendo lo que eras, pero sin el poder de forjar algo nuevo, respondió la criatura. ¿Y si elijo el futuro? Olvidarás todo lo que fuiste. No recordarás tu misión, tu identidad, ni siquiera a Dante. El suelo bajo mis pies tembló. No quería perder ni mi historia ni mi futuro. Pero el espejo me exigía un sacrificio. Apreté los dientes, con la determinación ardiendo en mis venas, me preparé para tomar la decisión que cambiaría mi existencia para siempre. El espejo de los destinos latía entre mis dedos como si tuviera vida propia. Su superficie distorsionada reflejaba fragmentos de realidades que no comprendía del todo. ¿Mi pasado o mi futuro? Eso era lo que debía elegir, pero ¿cómo decidir cuando ambas opciones me aterraban por igual? La criatura dio un paso adelante, con la impaciencia reflejada en su mirada vacía. El tiempo se agota, susurró. No puedes seguir huyendo de tu destino. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Si elegía el pasado, conservaría mis recuerdos, mi identidad, pero quedaría atrapado en el mismo ciclo, sin posibilidad de cambiar lo que estaba por venir. Si elegía el futuro, avanzaría sin saber quién era realmente, sin recuerdos, sin certezas. Entonces, recordé a Dante. Su advertencia. Su sacrificio. No podía permitirme olvidar. No podía perder lo único que aún me mantenía atado a este mundo. Elijo mi pasado, dije con firmeza, apretando el espejo con ambas manos. La criatura esbozó una sonrisa oscura. E interesante elección. El espejo vibró y la energía contenida en él me atravesó el cuerpo como un rayo. Sentí un ardor insoportable en la marca de mi muñeca y caí de rodillas. Mi visión se tornó borrosa y, por un instante, me vi a mí mismo en cada reflejo del espejo, un niño, un hombre, una sombra. Todo a la vez. Mi cabeza estallaba de dolor. «Detente», grité, pero era demasiado tarde. El espejo absorbió la luz a mi alrededor y en un destello cegador, la oscuridad me envolvió por completo. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el bosque. El cielo tenía un matiz extraño, como si la realidad hubiera cambiado sutilmente. Me llevé la mano a la muñeca, la marca seguía ahí, pero algo era diferente. Me puse en pie tambaleante, sintiendo que mi cuerpo había sido drenado de energía. A lo lejos, una figura emergió entre los árboles. Dante. Su expresión de alivio duró solo un instante antes de endurecerse. Se acercó a mí con cautela, como si no estuviera seguro de quién era yo. ¿Lo lograste?, preguntó en voz baja. Abrí la boca para responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Sabía quién era. Sabía lo que había pasado. Pero algo dentro de mí había cambiado. Y en el fondo, temía descubrir qué era. Dante me estudió con la mirada. Finalmente, rompió el silencio. «Te ves diferente», dijo con un tono cargado de sospecha. Yo también lo sentía. Como si hubiera algo más en mi interior, algo que antes no estaba ahí. Un eco de poder latía en mis venas, sutil, pero imposible de ignorar. Apreté los puños, intentando calmar el temblor en mis manos. «¿Qué viste en el espejo?», insistió Dante. «Todo», murmuré. Vi todo. Las imágenes seguían girando en mi mente. Vidas que recordaba con nitidez, momentos que nunca habían sucedido, pero que sentía como si los hubiera vivido. Sabía lo que se avecinaba, las sombras que aún nos acechaban. Sabía lo que Dante aún ignoraba. Y lo peor de todo era que, aunque había elegido mi pasado, una parte de mí había cambiado con la visión del futuro. De repente, el bosque pareció oscurecerse. Algo estaba mal. Dante lo sintió también, porque su postura se tensó de inmediato. Una brisa helada recorrió el aire, y el sonido del bosque desapareció por completo. No estábamos solos. Giré lentamente, sintiendo como mi cuerpo reaccionaba instintivamente a la presencia de algo desconocido. Entre las sombras de los árboles, un par de ojos rojos se encendieron como brasas. Mi pulso se aceleró. Fuera lo que fuera, había estado esperándome. Dante desenfundó su arma sin dudarlo. ¿Es amigo tuyo?, preguntó en voz baja. No necesitaba responder. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. No, no era un amigo. El espejo de los destinos me había mostrado muchas cosas. Y una de ellas era que el verdadero enemigo aún no había revelado su rostro.
Dante intercambió una mirada rápida conmigo. Su mano estaba firme sobre la empuñadura de su arma, pero pude notar la duda en sus ojos. Si esto es lo que viste en el espejo, murmuró, entonces dime cómo acaba. Pero no tenía una respuesta. El espejo me había mostrado futuros posibles, pero ninguno de ellos era definitivo. Todo estaba en movimiento, y lo único claro era que la sombra que se cernía sobre nosotros no era una amenaza ordinaria. La criatura entre los árboles avanzó un paso más. Su forma aún era indistinta, como si se moviera entre planos. El aire a nuestro alrededor se volvió más denso, cargado de electricidad. Hemos esperado mucho tiempo, dijo una voz profunda, reverberando en el bosque. No huirás de esto. Dante me miró. No hubo palabras. Solo un acuerdo silencioso. Corrimos. Pero la criatura no se quedó quieta. Una explosión de sombra se alzó tras nosotros, los árboles retorciéndose como si fueran absorbidos por la misma oscuridad. Cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible intentara arrastrarnos hacia atrás. No vamos a escapar corriendo, gritó Dante. Me detuve en seco. Tenía razón. La sombra estaba jugando con nosotros. El espejo aún vibraba en mi mano. Miré su reflejo una última vez y entendí. No podíamos escapar. Debíamos enfrentarlo. Dante, prepárate, dije con voz firme. Me giré hacia la criatura. Si quería que aceptara mi destino, tendría que ganárselo a la fuerza. Y yo no pensaba ceder sin luchar. El aire alrededor de nosotros se volvía más denso, cada bocanada parecía pesar el doble. La criatura avanzaba, su figura oscura apenas definida entre la penumbra. Sus ojos brillaban con un fulgor carmesí que parecía devorar la escasa luz que nos rodeaba. No hay escapatoria, susurró la voz gutural, como si las sombras mismas hablaran a través de ella. El destino ya fue escrito. Dante aferró su arma con más fuerza. Yo sentía el peso del espejo de los destinos ardiendo en mis manos. Algo dentro de mí me decía que esta era la última prueba, la última oportunidad de tomar el control de lo que estaba por venir. No me someteré, dije con voz firme, aunque el miedo golpeaba mi pecho con furia. Dante lanzó el primer ataque. Disparó directo a la criatura, pero la bala se desintegró antes de alcanzarla. El ser se movió con una rapidez inhumana, apareciendo a solo unos pasos de mí. El tiempo pareció ralentizarse. Mi cuerpo reaccionó por instinto, levantando el espejo justo cuando la criatura alzaba su brazo. Un destello de energía explotó entre nosotros. La sombra retrocedió con un rugido ensordecedor. Su forma tembló, distorsionándose como si estuviera luchando por mantenerse en esta realidad. El espejo, gritó Dante. Úsalo. La energía recorría mi brazo, pulsando con cada latido de mi corazón. No entendía del todo lo que debía hacer, pero el espejo sí. Su reflejo comenzó a cambiar, ya no mostraba mi rostro, sino el verdadero rostro de la criatura. Un ser atrapado entre realidades, condenado a consumir destinos para existir. La criatura chilló al verse reflejada. Su cuerpo comenzó a desmoronarse en sombras líquidas que se esparcían por el suelo. Esto no ha terminado, gruñó con un eco distante antes de desaparecer completamente. El bosque quedó en un silencio absoluto. Respiré agitadamente, sintiendo como la energía del espejo se disipaba. Dante me miró con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó. Apreté el espejo con ambas manos. Sabía la respuesta, pero no quería decirla en voz alta. He cambiado nuestro destino, susurré. Pero en el fondo, sabía que toda acción tenía un precio. Y el nuestro aún estaba por conocerse. Dante no apartó la vista de mí. Algo en su postura indicaba que tampoco estaba convencido de que esto hubiese terminado. La tensión seguía en el aire, como una herida abierta que aún no cicatrizaba. No había ecos de la criatura, pero su sombra permanecía, impregnando cada rincón del bosque. ¿Qué viste en el espejo?, preguntó nuevamente, con la voz más grave. Mis labios se apretaron. No podía decirle la verdad. Lo que vi no solo nos afectaba a nosotros, sino algo mucho más grande. Vi el tejido mismo del destino desgarrarse. Vi mundos colapsar, vi la línea que nos separaba del abismo volverse más delgada. Vi que aún no estamos a salvo, confesé finalmente. Dante maldijo en voz baja. Sus ojos recorrieron el bosque, como esperando que algo más emergiera de la oscuridad. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó.
Debemos cerrar la grieta que se ha abierto, dije, mirando el espejo con una sensación de inquietud. No fue solo esta criatura, algo más ha despertado. Algo peor. Dante asintió, aunque su mandíbula estaba tensa. Sabía que no teníamos elección. Lo que fuera que había despertado, lo enfrentaríamos juntos. Un sonido lejano, un susurro apenas perceptible, nos hizo girar la cabeza. No era el rugido de una bestia, ni el crujido de las ramas. Era una voz, un murmullo frío que atravesó el aire. Nos vemos, pronto. La sensación de victoria se desvaneció. No habíamos ganado. Apenas habíamos comenzado a jugar. El bosque pareció vibrar con un eco invisible, como si la misma realidad se estuviera acomodando a la ausencia de la criatura. El suelo bajo nuestros pies crujió, y en el aire flotaba una sensación de vacío, de algo que había sido arrancado pero no reemplazado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El espejo, aún caliente en mis manos, pulsaba con una energía residual. ¿Sientes eso? Pregunté, mirando a Dante. Sí, respondió con voz baja. Como si algo estuviera esperando. Nos quedamos en silencio, escuchando. El viento apenas soplaba, las hojas no crujían, y en la lejanía, el susurro se desvaneció como si nunca hubiera existido. Dante suspiró y guardó su arma. Necesitamos respuestas, dijo finalmente. Y creo que sé dónde buscarlas. No pregunté. Sabía que cualquier cosa que nos esperara, no sería fácil. Con el espejo asegurado, dimos el primer paso hacia lo desconocido. Porque aunque la criatura había desaparecido, el verdadero juego apenas estaba por comenzar. Antes de que nos alejáramos, el suelo bajo nuestros pies volvió a temblar levemente. Un susurro se deslizó en mi oído, una voz distante, pero clara. La próxima vez, no fallaremos. Dante me miró de inmediato, como si hubiera sentido lo mismo. Asentí, sin decir nada. Sabía que esto no había terminado. Y la próxima vez, estaríamos listos para luchar. La brisa volvió a moverse entre los árboles, pero esta vez trajo consigo una sensación diferente. Algo se había fracturado en la realidad. Un eco lejano, como el roce de 1.000.000 de voces en los confines del tiempo, nos hizo estremecer. Sea lo que sea, murmuré, no podemos detenernos ahora. Dante asintió. No hubo más palabras. Solo pasos que se alejaban hacia lo desconocido, con la certeza de que la lucha estaba lejos de acabar. El camino a través del bosque se sentía diferente. Aunque la criatura había desaparecido, la sensación de su presencia seguía pesando en el aire. Dante caminaba a mi lado, con la mano lista sobre su arma, y yo sostenía el espejo de los destinos con una mezcla de determinación y temor. Si esto no ha terminado, dije finalmente, ¿dónde buscamos respuestas? Dante miró hacia el horizonte, donde la silueta de la ciudad se alzaba entre la niebla. Hay alguien que puede ayudarnos, murmuró. Pero no será fácil. No me gustó el tono de su voz. Si él, con toda su confianza y fuerza, dudaba, entonces lo que nos esperaba debía ser peor que todo lo que habíamos enfrentado hasta ahora. La noche avanzó mientras caminábamos, y con ella, la sensación de que algo nos observaba creció. Me giré varias veces, pero solo encontré la negrura entre los árboles. Sin embargo, el espejo vibraba débilmente en mi mano, como si detectara algo que mis ojos no podían ver. Finalmente, llegamos a una vieja estructura de piedra en las afueras de la ciudad. Dante se detuvo frente a una puerta de madera tallada con símbolos que no reconocí. «Aquí es», susurró. «¿Quién vive aquí?», pregunté. Dante tardó en responder. «Un antiguo guardián del destino. Alguien que ha intentado desafiarlo antes». Antes de que pudiera procesar sus palabras, la puerta se abrió lentamente, revelando una figura encorvada envuelta en túnicas oscuras. Sus ojos eran 2 pozos sin fondo, y cuando habló, su voz resonó como si viniera de otro tiempo. «Llegaron tarde», dijo. «El precio por lo que buscan ya ha sido fijado». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que, cualquiera que fuera el sacrificio, no saldríamos indemnes de esto. Nos hizo entrar en una sala iluminada por velas parpadeantes. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un libro encuadernado en cuero oscuro, con marcas similares a las del espejo de los destinos. El guardián alzó una mano huesuda y señaló el libro. «Aquí está su respuesta», dijo con solemnidad. «Pero el conocimiento tiene un costo. Para abrir el libro, se debe ofrecer algo de igual valor». Dante se tensó.
Lo vi llevar una mano a su cinturón, como si estuviera listo para rechazar la oferta. Pero yo sabía que no había elección. Habíamos llegado demasiado lejos. ¿Qué clase de sacrificio? Pregunté, sintiendo que ya conocía la respuesta. El guardián esbozó una sonrisa débil. Memoria, sangre o destino. Uno de ustedes debe decidir. El silencio se apoderó de la habitación. La presión en mi pecho aumentó. Si ofrecíamos nuestra memoria, olvidaríamos todo lo que habíamos aprendido. Si dábamos nuestra sangre, podríamos quedar debilitados, vulnerables. Y si elegíamos el destino, la idea misma me aterraba. Dante me miró y, sin dudarlo, habló. «Tómalo de mí». Dante, no. E intenté detenerlo, pero ya era tarde. El guardián extendió su mano y Dante se estremeció. Una sombra se desprendió de su cuerpo, como si algo invisible fuera arrancado de su ser. Él cayó de rodillas, jadeando, mientras el guardián tomaba la esencia y la dejaba caer sobre el libro. Las páginas comenzaron a girar solas, mostrando símbolos que brillaban con luz propia. Me arrodillé junto a Dante, sosteniéndolo por los hombros. ¿Estás bien?, susurré. Dante parpadeó, su mirada desenfocada. Y entonces comprendí. Él no recordaba nada. Dante, ¿me reconoces?, susurré con la esperanza de que aún quedara algo de él en su mente. Él me observó con el ceño fruncido, como si estuviera tratando de descifrar quién era yo. Su expresión era la de un extraño viendo a alguien por primera vez. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. Un nudo se formó en mi garganta. No había marcha atrás. Sus recuerdos habían sido el precio que pagamos para descubrir la verdad. El guardián extendió su mano y señaló el libro. Tienen sus respuestas, dijo con indiferencia. Úsenlas bien, antes de que sea demasiado tarde. Tragué saliva y, con manos temblorosas, tomé el libro. Aún no entendía completamente lo que Dante había perdido, pero sabía que lo necesitaría para lo que estaba por venir. Abrí las páginas, dejando que las palabras antiguas y los símbolos desconocidos revelaran el camino que debíamos seguir. La verdad estaba frente a nosotros, pero con ella venía un precio aún más alto que el que habíamos pagado. No solo Dante había perdido algo. El destino de ambos acababa de ser sellado. Dante se llevó una mano a la cabeza, como si intentara aferrarse a un recuerdo inexistente. Su expresión se tornó confusa, su respiración acelerada. Lo conocía lo suficiente como para saber que estaba luchando contra un vacío imposible de llenar. No recuerdo nada, murmuró, con una mezcla de miedo e ira. El guardián nos observó con indiferencia. El sacrificio fue hecho, dijo con frialdad. No hay vuelta atrás. Apoyé mi mano sobre la de Dante, tratando de transmitirle algo de calma. No podía permitir que esto lo destruyera. Teníamos respuestas, pero el precio que pagamos nos dejaba vulnerables. Y lo peor de todo era que el enemigo aún nos acechaba. Debemos seguir adelante, dije, cerrando el libro con firmeza. Descifrar lo que está aquí dentro es la única forma de arreglar esto. Dante asintió con dificultad. Nos levantamos, y sin decir más, nos adentramos en la oscuridad de la noche, con la certeza de que lo peor aún estaba por llegar. El viento golpeaba nuestro rostro mientras avanzábamos por las calles desiertas. Dante caminaba a mi lado, con la mirada vacía, sin recordar quién era ni por qué estaba aquí. Cada paso que daba era una lucha contra la desesperación que amenazaba con ahogarme. Pero no podía detenerme. No ahora. Dante, solo confía en mí, le dije en voz baja. Él no respondió. Simplemente me siguió, como si una parte de él supiera que no tenía otra opción. El libro en mis manos parecía latir con una energía propia. Cada página que pasaba estaba escrita en un lenguaje que solo el espejo de los destinos podía descifrar. Necesitábamos respuestas, pero lo que encontré solo me llenó de más temor. No es solo un portal, murmuré mientras descifraba los símbolos. Es un pacto eterno. Dante frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Tragué saliva antes de responder. Que el sacrificio que hiciste no solo te quitó tus recuerdos. También te ató a la entidad que acecha en la sombra. Y si no detenemos esto, consumirá lo que queda de ti. El silencio que siguió fue helado. ¿Hay forma de revertirlo?, preguntó finalmente. Sí, pero el precio será mayor de lo que imaginamos. Dante se detuvo de golpe, su mirada perdida en la oscuridad de la noche. La luna iluminaba su rostro con un resplandor pálido,
reflejando el conflicto interno que ni siquiera él podía entender completamente. Sus manos temblaban levemente, como si una parte de su ser sintiera el vacío dentro de él. ¿Y si no quiero recordar?, murmuró. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Abrí la boca, pero no encontré una respuesta inmediata. ¿Y si en el fondo, recuperar sus recuerdos lo destruía más de lo que ya estaba roto? No podemos dejar que la entidad te consuma, Dante. No podemos perder más. Él suspiró, apartando la mirada. Sabía que tenía razón, pero también entendía que esto no era solo sobre él. Era sobre todo lo que estaba en juego. El libro contenía un ritual, una forma de romper el vínculo, pero requería una energía equivalente a la que se había usado para sellar el pacto. Y eso solo podía significar una cosa. Yo debo ocupar tu lugar, dije antes de que él pudiera hablar. Dante giró bruscamente hacia mí, sus ojos reflejando algo cercano al horror. No. No puedes hacer eso. Es la única forma, susurré. Si no lo hacemos ahora, la entidad nos cazará hasta consumirnos por completo. No hay alternativa. El libro ardía en mis manos, sus páginas brillaban con símbolos antiguos que parecían latir con una energía inquietante. Era ahora o nunca. Dante avanzó, sujetándome por los hombros con fuerza. Si alguien va a hacer esto, seré yo. Negué con la cabeza, con una sonrisa triste en los labios. Ya diste tu sacrificio, Dante. Es mi turno. Él apretó la mandíbula, pero no había tiempo para discutir. Comencé a recitar las palabras del libro, sintiendo el poder envolverme. La sombra, que había estado acechando los límites de nuestra percepción, se manifestó, su figura oscura alzándose como una tormenta que rugía en el abismo. El suelo tembló bajo nuestros pies. La criatura extendió sus brazos, lista para tomar lo que se le debía. Pero antes de que pudiera hacerlo, Dante me empujó fuera del círculo. Dante, no. Grité con desesperación, pero era demasiado tarde. La entidad lo envolvió en su oscuridad, y por un instante, su rostro reflejó algo inesperado: paz. El vínculo se rompió en el instante en que él desapareció en la negrura. Caí de rodillas, sintiendo el peso de su pérdida en cada fibra de mi ser. El espejo de los destinos cayó a mi lado, su superficie reflejando solo mi propio rostro, y la sombra de Dante desvaneciéndose en el vacío. El silencio que siguió fue insoportable. La batalla había terminado. ¿Pero a qué costo? El viento helado volvió a recorrer la calle, pero esta vez, ya no traía consigo el eco de su presencia. Dante se había ido. El espejo de los destinos yacía inerte junto a mí, su brillo apagado, como si con su sacrificio se hubiera sellado el pacto de forma definitiva. Con el corazón destrozado, recogí el libro y el espejo. Caminé hasta la cima de la colina donde habíamos comenzado todo. El cielo comenzaba a aclararse, tiñendo la noche de un azul pálido. Cerré los ojos, dejando que el peso del momento me envolviera. No había más sombras acechándonos. No quedaba más que el vacío dejado por su ausencia. Respiré hondo, sabiendo que Dante había roto la maldición. Sabía que jamás lo olvidaría, que su sacrificio había salvado más que solo nuestras almas. Había terminado. Finalmente, después de tanto luchar, el destino estaba sellado. Y la historia de Dante llegó a su fin.